Bienvenido a nuestro segundo podcast, un proyecto del área de estudio de psicoanálisis del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. Somos Alicia y yo, Sheila. En el podcast anterior, además de daros la bienvenida a este espacio en el que vamos a compartir con vosotros nuestro trabajo desde la área, tuvimos el placer de tener como invitada a Cayetana Correa, ¿verdad, Alicia? La Cayetana Correa es coordinadora del área de estudio de psicoanálisis, psicoanalista y neuropsicóloga y miembro fundador del Centro NEMIA. Ella nos contó los inicios del área, así como el interés que están suscitando nuestras actividades, además del debate posterior que, que también se trató sobre la presencia del psicoanálisis en redes y cómo esto estaba ayudando a entenderlo mejor. Sí, y estuvo muy bien. Y hoy os traemos una webinar de una de las actividades abiertas que se realizó en el COPAO el pasado mes de octubre, llamada COVID-19, cuando lo imposible toma nombre, pérdida y duelo. Vale, en esta actividad contamos con dos miembros de nuestra área, Francisco Cruz Quintana, catedrático de psicología y director del diploma de especialización en psicoanálisis aplicado en la Universidad de Granada. Sí, y además también Marta Carrasco, psicóloga sanitaria, psicoanalista con experiencia en mindfulness y yoga en contextos sanitarios. Así que sin más, os dejamos con esta actividad. Una psicología rehabilitadora y no tanto una voz que plantea una reflexión profunda sobre qué es esto de la nueva normalidad de la que tanto se ha hablado. Podríamos diferenciar la pandemia y sus efectos de los efectos derivados de las medidas de confinamiento a la hora de atravesar la desescalada, pero quizás aún sea pronto para hablar con certeza de cuáles serán los efectos psicológicos y su prevalencia. Entender que habrá que realizar un seguimiento del proceso social de las consecuencias sobre la detección, los tratamientos y la adaptación de los mismos a las poblaciones clínicas. También es importante, entendemos, realizar un seguimiento de la representación social que se va construyendo en la situación en la que vivimos. Si es en términos, si en esos términos podríamos hablar de un paréntesis, habría que ver cuánto de esto es verdad, cuánto hay de excepción y cuánto de duelo por una realidad que desde luego ha sufrido el trauma de un real, donde la angustia ha sido la respuesta habitual. Estar atentos a qué palabras y representaciones se van construyendo. Si son protectoras o de riesgo para la salud psicológica es fundamental. Entendemos que desde un discurso de negación y buenismo que propone la ocupación del tiempo como propuesta sigue trabajando, sigue produciendo, haz cosas, aprovecha el tiempo, como modo de defensa frente a lo que ha pasado, evita que nos las tengamos que ver con algo tan desolador y preocupante como la pregunta misma por la vida, por la política, por el sistema económico, por uno mismo, por la angustia, por la muerte. Y si es posible una vinculación nueva con estos temas o planificar la vida de las personas más allá de solo criterios económicos y de rentabilidad. Relacionado con lo anterior, estamos asistiendo a modos plurales de expresión y manifestaciones del malestar como aparición colectiva de síntomas generales, miedo al contagio, miedo al otro, ansiedad ante la incertidumbre sobre la resolución de la crisis, por pérdida de personas cercanas en circunstancias extraordinarias, regresiones, infantilización, síntomas de estrés postraumático variado, por añadir que no son iguales para todas las personas, mientras algunas vivieron el confinamiento como paréntesis, como un mundo separado, bien está suponiendo estados de calma para otras personas, angustia por anestesia en otras. Para no extenderme más, termino planteando que como revisión interna y en relación a nuestra propia profesión, generar espacios de encuentro estudio para analizar cómo se han desarrollado las medidas de intervención en investigación del COVID-19 y sus efectos a nivel psicológico durante el estado de alarma, comprobar la efectividad clínica de las medidas implementadas por las distintas instituciones públicas y privadas y sus repercusiones en la atención psicológica a corto, medio y largo plazo. Pero además también nos parecen fundamentales los efectos que esta situación global pueda tener en nosotros como profesionales, ya que sería un error plantear que estamos por fuera de lo que está ocurriendo, por fuera de los síntomas y por fuera de los efectos. No somos asépticos a la realidad que nos ha golpeado. Y en ese sentido, el cuidado de los psicólogos como población de riesgo ante situaciones de angustia, incertidumbre económica y profesional
posibles episodios de estrés hacen que debamos ofrecer un espacio de escucha al sujeto psicológico. Bueno, he hecho una especie de resumen de las reflexiones que desde el área de estudio de psicoanálisis pudimos esbozar sobre este estado de pandemia, de confinamiento y preguntas y cuestiones que nos parecían muy interesantes ir abriendo de una manera más extensa, que es lo que van a hacer a continuación con Marta.